Ok, para el día de hoy, como les mencionaba, tenemos el tema número 5, reacciones y ecuaciones químicas. Vamos a empezar iniciando el contenido con definiciones muy sencillas. La primera es, ¿qué es una reacción química? Y bueno, una reacción química va a ser aquello que permite una transformación para cambiar la base o la identidad de una sustancia, para ir consumiendo una sustancia mientras que otras se van a ir formando. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos un cerillo, sabemos que en este caso lo que estamos encendiendo es un trozo de madera en estado sólido, pero resulta que con el paso del tiempo, ¿verdad? En unos segundos, esto se empieza a formar ceniza, ¿verdad? Entonces vean que estamos hablando de la misma sustancia, pero que esta cambia. Y esto va a ocurrir con otras reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una Tapsin, ¿verdad? De efervescente en agua, sigue siendo Tapsin, pero lo que cambia es la sustancia, es su estado, básicamente, ¿verdad? Porque la tenemos en estado sólido, pero al colocarla en un recipiente con agua, pues esta se disuelve, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿Qué es lo que pasa en una reacción química? La sustancia se va a transformar. Ahora, es diferente una reacción química a una ecuación química. ¿Por qué es diferente? Porque la reacción química es lo que está sucediendo. Y la ecuación química es la forma en que yo lo voy a representar, ¿verdad? Químicamente utilizando símbolos de elementos químicos, coeficientes estequiométricos o números delante de esos elementos, como para que ustedes se vayan familiarizando. Voy a utilizar estados de agregación en las que se encuentran las sustancias. Voy a utilizar simbologías como el más, una flecha, que todo esto va a tener un significado a la hora de escribir una ecuación química. Y que ustedes durante el curso van a aprender tanto a interpretar las ecuaciones químicas como a escribirlas. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una ecuación química. Entonces, una ecuación química va a ser aquella forma de representar lo que ocurre en una reacción química, ¿verdad? Y dice que básicamente vamos a tener dos partes fundamentales en una ecuación química. ¿Cuáles? Los reactivos y los productos, ¿verdad? Y en este caso, que dentro de los reactivos y los productos nosotros vamos a tener un signo de más siempre, pues para separar a los compuestos que conforman tanto a los reactivos como a los productos. Siempre del lado izquierdo vamos a encontrar a los reactivos, tal como vemos en la imagen. Y del lado derecho vamos a encontrar a los productos. ¿Qué me indica la flecha? Que se está formando ese producto, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de que, bueno, se hace una reacción de óxido de sodio en estado sólido, que esto es lo que está indicando, ¿verdad? Vea que su estado de agregación se indica entre paréntesis, cuidado con esto, separando el compuesto, muy importante, y, ¿verdad? Separando ambos, dejando el espacio en sí, básicamente, entre el compuesto y el estado de agregación. Pero tienen que tener cuidado con este tipo de instrucciones cuando, por ejemplo, en una tarea o en una prueba, pues se considera. Evitemos dejar espacios, ¿verdad? Vean que acá si ustedes ven un espacio, pues es parte de la agitación, pero la idea es que no exista espacio alguno porque lo que me está indicando es que el óxido de sodio está en estado sólido. Hay un espacio que existe, pero la idea es que no se perdón, omitirlo. Ahora bien, después tenemos que dentro de estos mismos reactivos le agregamos otro compuesto, ¿verdad? Que es el ácido clorhídrico en estado líquido. Vea que aquí lo indicamos. Ahora, ¿qué va a pasar con esta disolución? Bueno, va a generar cloruro de sodio y agua, ¿verdad? Ahora, dentro de los reactivos, ¿cuáles serían mis dos compuestos? Bueno, el óxido de sodio y el ácido clorhídrico. ¿Cuáles serían mis productos? El cloruro de sodio y el agua. Pero resulta que estos números que ustedes ven acá tienen un nombre y se llama coeficiente estequiométrico como para que ustedes vayan asociándolo.
Ahora, cuando escribimos ecuaciones químicas, normalmente aquí hay un uno adelante que también se omite en química escribirlo, ¿verdad? Y que más adelante les voy a explicar el asunto del balanceo de ecuaciones químicas, que también es importante considerarlo a la hora de escribir una ecuación química. Entonces, aspectos básicos, considerar los símbolos químicos, considerar los coeficientes estequiométricos, considerar la simbología, los símbolos de suma, los símbolos de las flechas, considerar la cantidad de átomos del elemento que se le está indicando. Por ejemplo, acá tenemos dos de sodio. Aquí hay unos imaginarios, ¿verdad? Aquí hay un uno imaginario, aquí también. El 2 digamos, en el caso del hidrógeno. Esto es importante también considerarlo a la hora de escribir la ecuación química. Lo que les mencionaba, va a existir una simbología que ustedes tienen que dominar, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, la ubicación, entonces, la ubicación del lado izquierdo, básicamente lo que está indicando es que, bueno, son reactivos y que se utilizan para formar un producto, ¿verdad? Que tengo X sustancia para generar X producto. Del lado derecho yo tengo a los productos y en este caso usualmente se liberan, ¿verdad? Después, los estados de la sustancia, lo que me indica una S es que está en estado sólido, lo que me indica una G en estado gaseoso, lo que me indica una L en estado líquido, lo que me indica C es una sustancia en estado acuoso, ¿verdad? O disuelta en agua. Las flechas, bueno, las flechas dobles, ¿verdad? Básicamente lo que me indica es que tanto entre reactivos como productos, esto puede ser reversible. ¿Verdad? Cuando me indican solo una flecha hacia la derecha, se utiliza para describir la formación del producto. Cuando me indican una flecha hacia abajo es porque se forma un precipitado en estado sólido, perdón. Inclusive tiene que indicarse la palabra, bueno, la letra S entre paréntesis para indicar que es sólido. Y cuando hay una flecha hacia arriba, lo que está pasando es que hay una liberación o un desprendimiento de un gas y que se utiliza la palabra o la letra G en este caso, ¿verdad? Para demostrar que está en estado gaseoso. También tenemos signos externos como un triángulo, que lo que me indica es que se requiere de calor para que la reacción pueda darse. Tengo la letra E que también indica que requiere de energía. Ojo acá, si la palabra o la letra, en este caso la letra E, la palabra energía, está del lado de los reactivos, la reacción se llama exotérmica. Y, ajá, se llama, no, perdón, si la letra E o la palabra energía está del lado izquierdo, del lado de los reactivos, se llama endotérmica, porque todavía yo no estoy requiriendo el uso de la energía, sino que sí la voy a utilizar, pero para que los productos puedan generarse, perdón, los reactivos puedan generarse entre sí, pero si la palabra E o la letra E, perdón, y la palabra energía están del lado del lado derecho, es decir, del lado de los productos, es una reacción exotérmica porque se está liberando energía. Entonces, en resumidas cuentas, del lado izquierdo, endotérmica, si veo la letra E o la palabra energía, y si veo del lado derecho la letra E o la palabra energía, va a ser una reacción exotérmica porque se está liberando en los productos. Y la palabra CAT básicamente lo que me indica es que se requiere de un catalizador para acelerar la velocidad de la reacción. Pero esos son como simbologías que usted necesita para darse cuenta de escribir una ecuación química o de interpretarla. Entonces, importante reconocer para cada ecuación química, lo que les mencionaba anteriormente, las fórmulas químicas de las sustancias que se están dando tanto en reactivos como productos, reconocer la cantidad de átomos, reconocer los subíndices, ¿verdad? Que es el número que está en pequeño, reconocer los coeficientes, que es el número que está en grande, al inicio de cada compuesto. Básicamente esas son como las tres reglas principales, además de reconocer la simbología principal. No sé si hay alguna duda hasta el momento.
¿Ok? Balanceo de ecuaciones químicas. Resulta que el balanceo de las ecuaciones químicas lo que hace cumplir es la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley de la conservación de la masa? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si ustedes ven esta ecuación química que yo tengo acá, dice que yo tengo óxido de sodio más ácido clorhídrico que me generan productos cloruro de sodio y agua. Entonces resulta que para balancear una ecuación química yo tengo que considerar una serie de pasos. Pero lo que a mí me dice el balanceo de ecuaciones químicas es que yo tengo que tener la misma cantidad del lado de los reactivos como del lado de los productos. Entonces, vamos a ver. Recuerde que delante de cada compuesto aquí hay un 1 invisible que también se considera. Entonces, más o menos como para que tengan la idea, si aquí hay un 1, 1 por 2, 2 de sodio, porque voy a multiplicar usualmente para balancear y saber la cantidad de átomos totales. Ahora, 1 por 1, 1 de oxígeno. Me voy a ir de este lado. 2 por 1, 2 de sodio. Entonces ya vemos que aquí hay 2 de sodio del lado de los productos y aquí se cumple que hay 2 de sodio del lado de los reactivos. Si me voy para acá, porque necesito contar el oxígeno, aquí hay un imaginario. Entonces aquí sería 1 por 1, no me sirve. Ay, perdón, sí me sirve. Este, ¿Por qué? Porque estoy contemplando que del lado de los productos hay un oxígeno y del lado de los reactivos también. Ahora me voy con el hidrógeno. 2 por 1, 2 de hidrógeno. Me voy por acá, aquí hay un 1, entonces 1 por 2, 2 de hidrógeno. Ven, entonces hay tanto la misma cantidad de átomos de hidrógeno del lado de los reactivos como de productos. Y me voy finalmente con el cloro. 2 por 1, 2 de cloro y 2 por 1, que recuerden que aquí también hay un 1 imaginario. En este caso van a haber 2 de cloro, ¿verdad? Entonces vean que sí se cumple, que la ecuación está balanceada porque la cantidad de átomos es la misma tanto de lados reactivos como de productos. Pero además, otra manera de darme cuenta que el balanceo de las ecuaciones está correctamente dado es porque yo podría calcular básicamente el peso de ese compuesto, ¿verdad? O la masa molar, llamémosle de alguna manera, ya según ustedes lo aprendido. Ahora, ¿quién quiere participar e indicarme cómo calcularían la masa molar de estos diferentes compuestos? A ver, cuénteme. ¿Quién recuerda según lo estudiado? Recordemos que para poder calcular la masa molar, yo considero la masa que viene en tabla periódica por la cantidad de átomos que me estén dando. Entonces, aquí hay un 1, 1 por 2, 2 átomos de sodio multiplicados por la masa del sodio, ¿verdad? En este caso, me van a dar la masa de sodio más sumándole la cantidad de oxígeno, en este caso hay un átomo de oxígeno, le sumamos esa masa, más sumándole 2 veces la masa del hidrógeno y 2 veces la masa del cloro. ¿Qué va a pasar en este caso? Que yo voy a obtener 62 gramos, ojo, de óxido de sodio, calculando esa masa, ¿verdad? Ahora voy a obtener 36,45 gramos de ácido clorhídrico. Si yo sumo a ambos compuestos, me va a dar un total de 134,9 gramos. Ahora, la intención es hacer lo mismo acá. Considerando la cantidad de átomos y la masa de cada elemento químico, yo lo voy a calcular. Entonces, básicamente aquí yo voy a tener de cloruro de sodio 58,45 gramos y de agua voy a tener 18 gramos. Sumo ambos compuestos porque recuerden que tengo reactivos, que es uno solo, y productos, que es otro totalmente diferente.
Resulta que en los reactivos a mí me daba 134,9 y en los productos también. Por lo tanto, la ecuación está balanceada, me doy cuenta por su cantidad de átomos, pero también me doy cuenta por su cantidad de masa molar, ¿verdad? En ambos compuestos para que lo tomemos en cuenta. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de unos pasos para realizar para indicaciones porque resulta que el balanceo de ecuaciones químicas también se le conoce como método de tanteo y error. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que muchas veces nosotros vamos a tener que colocar un número o un coeficiente estequiométrico que va a venir a cambiarme todo el resultado, pero que al final de cuentas logro balancear la ecuación química, pero tengo que estar en eso, colocando un coeficiente estequiométrico, cambiándolo, pongo otro, me va a modificar el resultado como tal, y entonces, es importante considerar esto porque muchas veces va a pasar. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, primero dice que se debe comenzar a balancear con elementos menos electronegativos, siguiendo con los más electronegativos, es decir, de izquierda a derecha. Se debe de balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y al oxígeno de último lugar. Se balancea colocando números enteros como coeficiente estequiométrico que garanticen la misma cantidad de átomos por elemento. Es decir, no voy a utilizar ni números con decimales ni fracciones, sino solamente números enteros. Después dice acá que recordemos que estos números enteros, que son coeficientes estequiométricos, se colocan y se multiplican considerando la cantidad de subíndices, es decir, el número pequeño de aquellos elementos que así lo poseen. Dice que en caso de tener compuestos que estén formados por radicales, que fueron los que vimos la semana pasada, es recomendable identificarlos y tratarlos como especies iónicas por balancear y no por sus elementos unitarios. Es decir, hidróxido era OH. Si tengo tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos un OH, o sea, un hidróxido, lo voy a considerar como uno solo. Pero si del lado de los productos solamente tengo un OH y en los reactivos no, ahí las especies se tienen que contabilizar como separadas, no juntas. Tal vez más adelante vemos un caso. Y después dice, puede suceder que deban de reajustar coeficientes ya propuestos. Recuerde que a esto precisamente se le conoce como tanteo y error. Entonces, véalo por acá otro ejemplo. Yo tengo esta ecuación química, ¿verdad? Entonces, primero yo tengo que reconocer el nombre de la fórmula química. ¿Cómo se llama ese compuesto químico que me están dando ahí? ¿Verdad? Entonces, del lado de los reactivos, bueno, pues tengo al clorato de potasio. Ojo, que se descompone, ¿verdad? Para formar, en este caso, cloruro de potasio y oxígeno. Ahora, vamos a lo mismo. Contamos la cantidad de átomos. Dice que sin balancear hasta el momento, esta es la ecuación que nos están dando. Tengo uno de potasio del lado de los reactivos y del lado de los productos también. Tengo cloro, del lado de los reactivos tengo uno y del lado de los productos también. Tengo tres de oxígeno del lado de los reactivos, pero del lado de los productos tengo dos. Entonces, en este caso, si en un examen, en una práctica, se le preguntara a usted cuál es el elemento químico que no se encuentra balanceado en la ecuación química, en este caso sabemos que es oxígeno, porque estamos comparando la cantidad de átomos, ¿verdad? Y por eso me doy cuenta. Ahora resulta que yo tengo que empezar a colocar en los espacios, ¿verdad? En este caso, asumimos que acá, después de la flecha y por este otro lado, tenemos que colocar coeficientes estequiométricos que me permitan balancear la ecuación química. Como la regla dice que el oxígeno básicamente queda de último, es acá donde la ley se está cumpliendo. Ahora, yo tengo que colocar un número de forma tal que me haga mantener todo, ¿verdad? ¿Todo en qué sentido? Bueno, si yo coloco aquí un uno adelante recuerden que no es necesario ponerlo porque se asume que aquí hay un uno.
pero tendríamos uno de potasio, porque uno por uno, de uno, ¿verdad? Y aquí tengo uno por uno de potasio. Entonces aquí se cumple. Uno por, ojo acá, que era lo que les mencionaba. Si clorato no se encuentra de este lado, yo no lo puedo considerar como uno solo, sino como especies separadas. Quiere decir que uno por uno de cloro, y aquí tendría que colocar también un uno para poder mantener este cloro y este potasio. Y entonces hasta ahí vamos bien. Pero si yo coloco un uno por 3 de oxígeno, y yo aquí entonces ya no toco porque aquí ya se balancea, ¿qué número necesito aquí colocar para que me queden 3 de oxígeno? Difícilmente, ¿verdad? Porque por tabla de multiplicar aquí un número que me vaya a dar 3 va a estar difícil. Entonces, acá no se puede. Tenemos que empezar entonces a reacomodar, que eso es lo que precisamente decía el tema, que es un reajuste de una ecuación química o un tanteo y error. Y entonces resulta que, bueno, no lo voy a hacer con uno, lo voy a hacer con dos. Entonces, 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro y 2 por 3, 6 de oxígeno. Ok, perfecto. Entonces aquí necesitaría colocar un 2 porque 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro. Perfecto. Pero ¿qué número voy a tener que colocar aquí para poder obtener 6 átomos de oxígeno? Un 3 porque 3 por 2 son 6 y sí me permite balancear la ecuación química. Por eso, esto resulta que es un procedimiento de tanteo y error. Hay que estar quitando y poniendo coeficientes estequiométricos para darse cuenta de cuáles son aquellos números que me permiten balancear la ecuación química. Entonces vean, por ejemplo, aquí hay práctica, pero la idea es que ustedes se den cuenta. Vamos a ver, la primera, yo quiero que me digan en el caso de la A, ¿cuál es el elemento químico que no está balanceado? ¿Cuál sería ese primer elemento químico que no está balanceado en el primer ejercicio? El oxígeno. El oxígeno. Ahora, recomendación. Yo siempre me gusta explicar con este cuadro, donde coloco los elementos en el centro y al lado pongo reactivos y productos. Esto ayuda un poco a balancear más fácil la ecuación química. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vea, tengo uno de magnesio del lado de los reactivos y del lado de los productos tengo uno. Ok. Del lado de los reactivos tengo un oxígeno, pero del lado de los productos, efectivamente, como decía la compañera, no está equilibrado y tengo dos. Entonces ya aquí cambia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a reajustar la ecuación. Voy a colocar un 2 acá adelante, entonces cambio por acá. 2 por 1, 2 de magnesio. Y 2 por 1, 2 de oxígeno. Ok. Ahora, acá, magnesio. Ay, perdón, aquí tengo que cambiar el símbolo. Magnesio. Y coloco acá entonces otro 2, 2 por 1, 2, que me permite en el caso de los productos, pues obtener el símbolo o el átomo pues balanceado. Y en el caso del oxígeno, necesito dos. ¿Qué número voy a colocar ahí? Ya tengo un 2. ¿Qué número puedo colocar aquí? Un uno, para que se mantenga uno por 2, 2 de oxígeno. Ahora, pueden hacerlo ustedes con otros números, ¿verdad? Esto no va a variar en nada, porque si por ejemplo ustedes quieren colocar otros, mientras esté balanceada la ecuación, todo bien, ¿verdad? Vamos a ver el caso del segundo. Vayan analizando quién no está balanceado en el segundo ejemplo. Dice que tengo al hierro y tengo al oxígeno. Yo tengo uno de hierro del lado de los reactivos y tengo uno de hierro del lado de los productos. Dice que oxígeno tengo dos del lado de los reactivos y tengo uno del lado de los productos. ¿Quién no está balanceado? El oxígeno. Ahora, ¿cómo lo puedo balancear? Bueno, voy a colocar básicamente un uno aquí del lado de los reactivos. Entonces, en el caso del hierro se mantiene igual. Y
No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí un uno, va que se los estoy diciendo, si yo coloco aquí un uno por uno de hierro, pero resulta que cuando vaya a balancear aquí voy a tener que reajustar otra vez todo. Entonces vamos a hacerlo con 2. 2 por 1, 2 de hierro, y del lado de los reactivos voy a colocar un 2 acá para obtener entonces 2 de hierro, que 2 por 1, 2. Del lado de los reactivos voy a colocar un uno acá para mantener 2 de oxígeno. Y del lado de los productos, 2 por 1, 2, ya voy a lograr balancear en este caso al oxígeno, ¿verdad? Vean que lo que yo coloco son los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Bueno, perdón, la cantidad de átomos, pero los coeficientes estequiométricos se colocan en este espacio delante del compuesto. Vean en el caso de la tercera, ¿quién no estaría balanceado en la tercera? Tengo zinc, cloro e hidrógeno. Recuerden el orden, ¿verdad? El hidrógeno y el oxígeno usualmente se manejan al final. ¿Quién no estaría balanceado ahí? En este caso, vamos a ver, dice que tengo un átomo del lado de los reactivos de zinc, tengo un átomo del lado de los reactivos del zinc, de los productos, perdón, tengo un átomo de hidrógeno del lado de los, bueno, de cloro, vamos primero con el cloro, tendría uno, del lado de los productos tendría uno, de hidrógeno tengo uno del lado de los reactivos y tengo dos del lado de los productos. Entonces nos damos cuenta que el hidrógeno es quien no se encuentra balanceado. Ahora, yo siempre les doy como el consejo de balancee primero el que no está balanceado. Es decir, coloco aquí un 2 por ejemplo. Entonces, 2 por 2 4 de hidrógeno. ¿Ok? Dejo la cajita en blanco. Ya sé que tengo 4 de hidrógeno. Ahora, de zinc. Bueno, de zinc puedo trabajarlo con 2. 2 por 1, 2 de zinc del lado de los productos y 2 por 1, 2 de cloro del lado de los productos. Ahora me voy del lado de los reactivos. ¿Qué número voy a necesitar colocar aquí para poder balancear? Y ojo que ya aquí se desajusta la ecuación química porque yo ocupaba 4 de hidrógeno. Entonces, si yo pongo acá un 4, entonces sería 4 por 1, 4, pero 4 por 1 de cloro, entonces ya pasan a ser 4 de cloro. ¿Qué podría hacer? Bueno, voy y pongo aquí un 4. 4 por 1 de cloro, pero ya ahora me desajusta el zinc, y entonces serían 4 de zinc en los productos. Ok, entonces ahora resulta que si me hago más para acá, lo que ocuparía en zinc básicamente es otro 4 para poderlo balancear. Pero vean que básicamente los números ustedes los van colocando y van haciendo el método de tanteo y error. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Hola, yo sí tengo una duda. Dime. Es que, no sé, siento como que está un poco complicado eso. Cuando se dice, bueno, cuando usted pregunta cuál es el que no está balanceado, creo que fue lo que pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Cierto? Normalmente es el numerito, bueno, es el elemento que tiene el número o no necesariamente tiene que ser ese. No necesariamente. Por eso, digamos, yo te daría como por consejo, Cristel, ir Ajá, contando la cantidad de átomos. Por ejemplo, ok, ya sabemos que del lado izquierdo tengo reactivos y del lado derecho tengo productos. Entonces usted dice, bueno, en el lado de los reactivos tengo magnesio. Del lado de los productos también. Oxígeno, tengo uno del lado de los reactivos. Pero aquí ya cambia, porque aquí ujú, ya tengo dos. Porque usualmente, muchas veces va a pasar que no es por el número, ¿verdad? Sino, o sea, el número sí es importante, pero cuando usted me dice número, nos podemos enredar con coeficiente estequiométrico o con subíndice, ¿verdad?
Por eso le digo que es mejor comparar la cantidad de átomos que tiene cada uno y es así como usted se da cuenta que no. Por ejemplo, acá en esta, la última, tengo manganeso uno y aquí tengo 2. Entonces ya usted puede decir, el manganeso está desajustado. Vamos a ver el oxígeno. Aquí tengo 2 de oxígeno y aquí tengo 3. ¿Quién más está desajustado? El oxígeno. Y el zinc tiene uno y uno. Si lo notas, ¿ves? Entonces es como por la cantidad de átomos que tiene el compuesto. No sé Ah, ok, si, ok. si me di Sí, a ya ahora sí entender. sí, ya ahora sí más o menos le agarré el toquecillo, pero sí, yo creo que hay que practicar bastante eso porque sí me enreda mucho eso. Exactamente, Sí, sí, me enreda. exactamente. Sí, sí, es de mucho cuidado y de mucha práctica. Ahora, esta tablita le viene a ayudar un poquito más, ¿verdad? Trate de practicarlo con la tabla y de utilizando las tablas de multiplicación, ¿verdad? Que usted se da cuenta que tal número por tal número le permite pues obtener esa cantidad. Pero yo siempre les doy como el consejo, inicien por el elemento que ya no está balanceado, porque es más fácil tratar de balancear el elemento que todo lo demás, porque si en primero empiezo a balancear todo y luego me falta el elemento, cuesta más. Yo siempre les digo, entonces empecemos al revés, empecemos con el elemento que no está balanceado, porque yo ya puedo definir un número aquí y me es más fácil colocarlo en los demás. Pero si me voy al revés y empiezo por acá y no calzo con este, es ahí, ¿verdad? O con el que no esté balanceado, es ahí donde tengo que empezar a cambiar números de todo lado. No sé si me explico como con el tip, porque eso, con el tip, perdón, porque eso va a ayudar un poco más. Pero básicamente es esto, ¿verdad? Es practicar, es estar pendiente de los átomos, de contabilizar. Y bueno, la manera anterior que yo se los expliqué, calculando la masa molar, viene a reafirmar que tanto el lado de los reactivos como los productos, pues el balanceo de la ecuación está bien realizado y que se cumple la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Ok, ahora resulta que tenemos que clasificar las reacciones químicas. Bueno, aquí hay ciertas letritas o fórmulas. Yo les recomendaría a ustedes hacerse en una ficha para que lo tengan ahí presente y eso les va a ayudar a reconocer las diferentes formas de clasificar una reacción química. ¿Cuáles son esas formas de clasificar una reacción química? Bueno, en el caso de la primera, se llama combinación o síntesis. Vea que la fórmula, ¿verdad? Llamémosle matemática de alguna manera, es que dice que si yo tengo un elemento A más otro elemento B, me van a formar como producto al compuesto AB. Es decir, del lado de los reactivos tengo A y B y me forman del lado de los productos AB. Por ejemplo, tengo hierro que se une junto a oxígeno y me forma el óxido de hierro, ¿verdad? Tengo hidrógeno y nitrógeno que me forman al compuesto amoníaco, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de los símbolos químicos, me van a permitir formar a un compuesto determinado. Esa es la idea, combinación o síntesis, es decir, dos elementos del lado de los reactivos me permiten formar un solo compuesto del lado de los productos. Ahora, ¿qué es la descomposición? El proceso contrario. Tengo un compuesto ya formado en el lado de los reactivos que se separa en dos elementos químicos. La fórmula matemáticamente sería AB se descompone o produce AA más B. Es decir, tengo clorato de potasio que se separa en cloruro de potasio y oxígeno, ¿verdad? O en este caso, tengo a el nitrato de cobre que se separa en óxido de cobre, se separa en nitrito y oxígeno, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Cuando nosotros vemos entonces que básicamente en un solo compuesto, el lado de los reactivos, se empieza a descomponer sus diferentes elementos químicos o compuestos, es eso, descomposición. Ahora, tengo la de sustitución o desplazamiento. Matemáticamente, cuando es un metal, A, vea la forma en que se va a desplazar. Dice que A, al ser un metal, entonces va a estar unido junto a ABC. Y en este caso, se va a formar AC más B. Entonces, ojo aquí, si usted lo ve,
extremo por extremo me va a formar el compuesto y quien se desplaza es B, ¿verdad? Cuando es metal, pero cuando es un no metal, tengo que A más BC me forman BA más C, es decir, voy al revés. Este extremo por este otro extremo y quien sale es el no metal, que en este caso es el C. Vamos a verlos. Ahora, eso va a depender de la reactividad, ¿verdad? Recuerde que esto básicamente es que los que están a la izquierda van a reemplazar al más reactivo y entonces en la derecha, básicamente esto no. eh, si por el contrario en el caso de la derecha, básicamente la reacción no va a ocurrir. Eh, Esto es lo que nos están diciendo. Básicamente que el litio, el potasio, el bario, el calcio van teniendo mayor reactivo porque están, eh, perdón, tienen mayor reactividad porque están del lado izquierdo. En el caso del lado derecho tienen menor reactividad, entonces cuesta más pues que se vaya a ocurrir una reacción de sustitución o desplazamiento. Pero básicamente guíese por esta fórmula matemática para que pueda interpretarlos. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Dice acá que el zinc, entonces en este caso es un metal. Ojo aquí, aquí es importante que usted sí empiece a interpretar quién es metal y quién es no metal. El cobre es metal, ¿verdad? También. Ok. Seguimos el níquel es metal, no metal, es metal. El aluminio, el calcio, el sodio, ok. Entonces estamos hablando de elementos metálicos. Ahora vamos a ver. Dice que yo tengo el zinc, entonces en este caso va a ser A. Tengo a B que es hierro y tengo a C que es sulfato. Ojo, entonces dice que extremos por extremos, es decir, se forma sulfato de zinc y sale hierro, es decir, el que está en el medio. Ok, se cumple, sí, porque es un metal perfecto. Vamos a ver, tengo cobre que sería A, tengo plata que sería B, tengo nitrato que sería C. Ok, cuando entonces podemos cumplirlo de extremos por extremos, se formaría nitrato de cobre y sale plata, ¿verdad? Véanlo acá que se cumple. Ahora, aquí hay una sección, no reacciona el níquel, porque este no va a lograr desplazar al sodio. Recuerden entonces acá lo de reactividad, entre más a la izquierda, sí se logra que en este caso se dé la reacción, ¿verdad? Pero en este caso el sodio está más a la derecha, entonces no va a ocurrir, ¿verdad? Y ahora bien, y vean acá el níquel, y por aquí tengo al sodio, entonces el sodio tiene mayor reactividad, este no lo va a poder desplazar, por eso no va a ocurrir. Después tengo al aluminio que sería A, al hidrógeno que sería B y al oxígeno que sería C. Cuando combino esto, básicamente extremo por extremo sería óxido de aluminio y el quien sale es hidrógeno. ¿Verdad? Son como tips para que ustedes lo tomen en cuenta. Después tenemos a las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Y aquí sí podemos aplicarlo como en mate, extremos por extremos y medios con medios. ¿Qué quiere decir? Que A con D se va a formar en los productos y B con perdón, C con B se va a formar con los productos. Entonces, vean acá, A con D y C con B. Ahora, en ese orden, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Vean los ejemplos acá. Dice que tengo nitrato de plata con ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, ojo acá. Cuando yo tengo em, cuatro compuestos, básicamente, perdón, sí, cuatro compuestos, básicamente lo que hago es aplicar esto que les mencionaba, extremos por extremos y medios con medios. Y aquí sería, hago la salvedad, perdón, cloruro de hidrógeno porque no me está indicando entre paréntesis que es ácido clorhídrico. Entonces, tengo plata con cloro y, en este caso, hidrógeno con nitrato. Entonces, extremo con extremo, medio con medio, ¿verdad? Ahora voy acá, nitrato de níquel con hidróxido de sodio, perdón. Entonces, extremo con extremo, ok, entonces sería hidróxido de níquel y nitrato de sodio.
Voy por acá, tengo sulfato de plomo y cloruro de sodio. Extremo por extremo, cloruro de plomo y sulfato de sodio. Es así como más o menos usted lo debe interpretar a la hora de interpretar una ecuación química, porque realmente esto es de interpretación, chicos, no es tanto de saberlo hacer, pero sí es de interpretación, porque por ejemplo, una vez que usted haga una ecuación química y le preguntan qué tipo de reacción es, perdón, sí, de reacción química es, bueno, es de doble desplazamiento, es descomposición, porque son estas cositas que usted tiene que interpretar. Por ejemplo, tenemos las reacciones de neutralización que yo siempre les digo, sí o sí, guíese con esto. Hay un ácido, hay una base del lado de los reactivos, hay una sal y hay agua del lado de los productos. ¿Cómo, profe? Aquí hay un ácido, aquí hay otro ácido, aquí hay una base. Recuerde que una base es lo mismo que OH y que del lado de los productos se forma una sal efectivamente y se forma agua. ¿Verdad? Entonces, esta es como la forma de reconocerlo. Si hay del lado de los reactivos un hidróxido y del lado de los productos hay agua, no hay quite. Eso es neutralización, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla que haya una sal también del lado de los productos. ¿Cuándo va a ser combustión, muchachos? Cuando ustedes vean CO2 y agua del lado de los productos, ¿verdad? Eso es como lo más sencillito de interpretar. Siempre hay CO2 y agua del lado de los productos. Y bueno, esa es la forma en que nosotros clasificamos las reacciones, vemos balanceo y escribimos una ecuación química. La idea acá es darles unos ejercicios para que ustedes balanceen y clasifiquen, ¿verdad? A esta reacción química. Vean en el caso de la primera. Yo quiero que me digan qué elemento químico no está balanceado y que pensemos qué tipo de ecuación química puede ser. Vea que me están dando uno solo que se separa en dos partes. ¿Cuál es el elemento que no está balanceado y qué tipo de reacción sería? No importa si se equivocan. Descomposición, profe. Descomposición, muy bien. ¿Y cuál elemento no está balanceado? El oxígeno. El oxígeno. Y cuénteme una cosa, ¿qué número colocaría? Me imagino que me hablas de este, ¿verdad? ¿Y qué número colocaría aquí para poder balancear? Cuénteme. Ya sabemos que esto va a ser al tanteo y error, entonces no pasa nada si se equivoca. Profe, el uno. El uno, ok, entonces usted me dice uno por 2, 2 de oxígeno, quedamos igual porque aquí tengo 3, ¿cómo voy a balancear? No podría, entonces pensemos en otro. Profe, entonces tendría que poner adelante el 2 y atrás el 3, ¿no? Así. Ok, un 2 acá, dice usted, de Sí, este lado. señor. Ok, entonces 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro. Entonces tengo que poner un 2 aquí, ¿cierto? Después de la Sí. flecha. Ok, 2 por 1 de potasio, 2 por 1 2 de cloro, perfecto, ya ahí balanceamos. Y 2 por 3 6 de oxígeno. ¿Qué número voy a tener que colocar aquí para que tenga 6 átomos de oxígeno? El 3. El 3, muy bien. Y ya ahí la ecuación estaría balanceada. Y como usted decía, es descomposición. Ok, en el caso de la segunda, qué elementos químicos no están balanceados?
El cloro El cloro. Ok, solo el cloro. y el hidrógeno. Ok, muy bien. Entonces, ¿a quién vas a balancear primero? ¿Al cloro o al hidrógeno? Mm, Al cloro. Correcto, porque recuerde que siempre se deja hidrógeno y oxígeno de último. Ok, ahora bien, ¿qué número colocaría usted aquí? Cuénteme, del lado de los reactivos. Eh, no, ahí sería un uno. Un 1, ok, uno por uno, perfecto. Entonces tengo uno de bario, tengo uno por dos, dos de oxígeno, ok. Acá, Un 2. dos por una, dos de hidrógeno y dos por una, dos de cloro, perfecto. Acá, Sería un uno. un uno, perfecto. Y mantengo balanceada la ecuación. Y Y acá, el un uno. un uno, uno por dos, dos de hidrógeno. Y ok, perfecto. Y vamos a ver qué tipo de reacción podría ser. Ojo acá, tengo cuatro, compuestos del lado de los reactivos. Voy a tratar de hacer extremos por extremos y medios con medios. Entonces sería cloruro de bario, ajá, sí se forma, y se forma agua, H2O. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaba esa? Combinación, descomposición, doble desplazamiento, desplazamiento simple, combustión o neutralización. Neutralización. No, doble desplazamiento. Recuerde que neutralización es cuando yo voy a obtener, vamos a verlo acá, una sal, agua, nada más. Sé que tal vez se confundió por el asunto de tener agua, ¿verdad? Pero vea que aquí en Sí. este caso, bueno, también puede haber una sal, sí, tiene razón. Sí, también podría ser neutralización. Eso va a pasar mucho también, chicos, que puede ser de los dos tipos, tanto neutralización como doble desplazamiento, pero sí, tienes razón, también puede ser neutralización. Excelente. Y chicos, la idea es ir practicando con esto. Vean, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá, en esta acá, que estoy señalando, ¿cuál elemento no estaría balanceado? Es evidente, ¿verdad? Que sería el oxígeno quien no está balanceado. ¿Cómo podría balancear esa ecuación química? ¿Cómo me quedaría? Un 3 al oxígeno. Ok, muy bien. ¿Y qué clasificación tendría? Descomposición. Descomposición. ¿No sería más bien lo contrario, combinación? Porque vea que tengo Ujú. dos y me Sí, sí. forma uno solo, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí tengo CO2 y H2O. Esas eran combustión, porque recuerde que Sí. siempre hay CO2 y agua. Y después por acá lo que les mencionaba. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este ion, ¿verdad? Que usted ya tiene que identificar el nombre del ion. Profe, me lo tengo que aprender, ¿no? Pero usted con el paso del tiempo, pues la idea es que los vaya no memorizando, pero sí identificando. En este caso tenemos al clorato del lado de los productos y al clorato del lado de los reactivos, pero tengo al fosfato del lado de los reactivos y al fosfato del lado de los productos. Entonces, es aquí donde se mencionaba que sí se pueden considerar como una sola especie, ¿verdad? Caso contrario, cuando lo vimos en acá, por ejemplo, en la primera, yo tengo clorato, pero no tengo del lado de los productos este mismo ion, entonces no lo puedo considerar como una sola especie, pero acá sí porque tengo ambos lados, ¿verdad? A las mismas especies. Chicos, esto es de práctica, ¿verdad? Y de mucha, mucha práctica y de mucho cuidado. Voy a detenerme un momentito por acá para la tarea, ver unas cositas de la tarea relacionadas con el tema. Vamos a ver. Y les comparto pantalla. Igual si tuvieran alguna duda, con mucho gusto.
Dice que, bueno, la tarea 2 que les aparece en pantalla. Y, ok, precisamente el primer ejercicio dice, clasifique las siguientes perdón, las reacciones químicas en el espacio al lado de cada ecuación química según corresponda. Usted lo que me tiene que escribir aquí es si es combinación, descomposición, desplazamiento simple, neutralización, precipitación o combustión. Entonces, recuerde que, vamos a ver, por ejemplo, em, acá les voy a mostrar como las más clásicas. Ya usted puede ir imaginando qué tipo de reacción es. Acá, qué tipo de reacción es. Ahora lo conversamos con el compañero. Y acá, muy evidente también. Entonces usted lo que tiene que ir escribiéndome es como el tipo de clasificación que va a recibir esta reacción. Después acá tengan cuidado, dice, escriba la reacción química involucrada en cada uno de los siguientes procesos. Nota, la ecuación debe estar debidamente balanceada y debe indicar además el tipo de reacción. El cloro gaseoso, ojo, reacciona con hidróxido de sodio acuoso, formando cloruro de sodio acuoso, hipoclorito de sodio acuoso y agua líquida. Entonces les están diciendo los estados de agregación de la materia en los que se encuentran esos compuestos para que lo tomemos en cuenta. Y es aquí saber la simbología de los diferentes iones, símbolos para formar esa ecuación. Y una vez que yo la tengo, verificar si tengo que balancear, ¿verdad? Ven en el caso de la segunda, el sulfuro de hidrógeno, ok, en estado gaseoso. Reacciona con dióxido de cloro en estado gaseoso, produciendo azufre sólido y agua líquida, para que lo tomemos en cuenta. Y clasificamos la reacción de este lado, como lo hicimos anteriormente. El ácido nítrico en estado acuoso reacciona con amoníaco gaseoso, formando nitrato de amonio acuoso, ¿ok? Y entonces escribimos la ecuación química y balanceamos. Con el tema anterior, bueno, ya se les había comentado que esta parte es clasificar en binarios, ternarios y cuaternarios. Y aquí clasificar, de acuerdo al tema anterior también, que lo vimos, si es un óxido no metálico, un hidruro, un hidrácido, etcétera. Y aquí escribir el nombre del compuesto químico. Y básicamente el único ejercicio que nos quedaría pendiente es este, del tema número 6 de la próxima semana. Y vean que ya que ustedes han avanzado en gran parte en su totalidad con la tarea, sí es importante que ojalá este lo podamos ver la próxima semana más detalladamente, pero vean que básicamente ya estamos otra vez cerrando cuatrimestre, ¿verdad? Digo cerrando porque viene el último tema y después de esto viene la segunda prueba extensa, la prueba oral y básicamente chicos cerramos, ¿verdad? Porque recuerden que la tarea se entrega ahora en agosto. Entonces, básicamente ya estamos como a menos de la mitad del cuatrimestre. No sé si hay alguna duda o igual, de igual manera pueden desconectarse. Ahí viene la practiquita para que ustedes la tengan. Y yo les subo el material con el enlace. Nada más, si me pueden verificar.